En manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra el espinoso caso del ejido El Zapote, que sufrió la expropiación de 307 hectáreas para construir ahí el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La última resolución de un tribunal de circuito dejó sin efecto otras resoluciones que daban aparentemente la razón a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que alegaba que ya había pagado la indemnización por las tierras afectadas. Ahora serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes deben resolver si deben pagarse las tierras a valor comercial como piden los ejidatarios, o si dejan sin efecto la expropiación y regresan las tierras al ejido con todo y aeropuerto. Ya habíamos tocado el tema del Zapote en alguna ocasión, prometimos volver a tocarlo cuando avanzaran las cosas. Estamos, al parecer, es lo que vamos a revisar ahorita, en la parte final de este largo conflicto, y vamos a entrar en materia. Saludo con mucho gusto Evangelina Vega Pedrosa. Ella es la nueva presidente del ejido. Ya no está Nicolás Vega como presidente, pero Evangelina, bienvenida. Muchas gracias. La lucha sigue. La lucha sigue. Cambió y sigue. La dirigencia, pero sigue la lucha. Pero la lucha sigue igual. Ajá. Nosotros vamos a dar continuidad, hicimos el compromiso de dar continuidad a los trabajos que ya estaban iniciados por la administración anterior. Ajá. ¿Y qué es lo que están haciendo en estos momentos? Mire, ahorita nos interesa a todos dar a conocer a toda la ciudadanía. El motivo de esta entrevista es informarles acerca de la circular número 11/2017, la cual dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó delegar a los tribunales colegiados de circuito su competencia para conocer sobre el cumplimiento sustituto solicitado. Pero también vamos a dar a conocer respecto de la queja 285/2017 que interpuso el presidente de la República y otros ante el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, en la que demandaron la nulidad de la suspensión del plano que el juez séptimo le otorgó a nuestro ejido para proteger nuestras tierras. ¿De qué forma ilegal han pretendido ocupar para la construcción de la segunda pista? Queja que fue declarada infundada. Muy bien, a ver, saludo con mucho gusto también a Sergio Arturo Pérez Rea, él es abogado del ejido El Zapote. Sí. Sergio, esto quiere decir, nosotros adelantábamos que era la Suprema Corte de Justicia la que tenía que resolver, ya no es así. Ya no es así, ya no es así. Fíjate que el pasado 5 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia, como aquí lo dijo la presidenta de ejido, ya delegó la función al Tribunal Colegiado en materia administrativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro asunto del cumplimiento sustituto o el cumplimiento de la ejecutoria que ordena se le pague al ejido del Zapote sus tierras, ya no se va a la Corte. Ahora se queda ante el Tribunal Colegiado que dictó la ejecutoria el pasado 14 de abril de 2016. Esa ejecutoria que protege al ejido y además ordena que se le pague al ejido la superficie de 306 hectáreas a valor comercial y no a valor agrícola, como lo decían las responsables, ST y Sedato. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos ya esto? A que el que va a resolver el conflicto en definitiva es el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, porque fue el que tocó conocer todo el procedimiento administrativo del juicio de garantías que interpuso el ejido El Zapote. De acuerdo. También saludo con mucho gusto a Raimundo Hinojosa Enríquez, es otro abogado del ejido El Zapote. Raimundo, ¿qué otros ángulos importantes encuentras tú en estos momentos de la situación jurídica? Es muy importante apuntalar y hacer resaltar que remontarnos un poco a la historia del juicio. El Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa dictó una resolución donde declaró inconstitucional el procedimiento expropiatorio y como consecuencia de ello también declaró insubsistente la concesión al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ese fue el primero, ¿verdad? Sí, fue el primero. Y por ende, la restitución de las tierras del ejido. Para la gente que nos está viendo en estos momentos, lo que está explicando el abogado, en términos más cristianos, es que dejó sin efecto las tierras que le fueron arrebatadas a los ejidatarios y ordenó que se las devolvieran. Más o menos así, ¿verdad? Y entonces se van las autoridades responsables, como la SEDATU, la SCT, al recurso de revisión. Y el colegiado prácticamente le dice al juzgado de distrito, está bien tu razonamiento, tu sentencia, más sin embargo, no se da la restitución porque ya es un bien público.
Claro, y ya está en afectaría a la ya está en el sociedad. aeropuerto, sí. Así es. Entonces, págale en vía de cumplimiento sustituto. Y entonces es una sentencia ya firme, que ya no puede cambiar. De Y con la acuerdo. nueva circular que emitió la Corte, donde ya ella no va a traer esos asuntos de cumplimientos sustitutos, ya los delega a los colegiados para efecto de erradicar más el trabajo a la Corte. Muy bien, y saludo también a Nicolás Vega. Él fue presidente del ejido El Zapote hasta hace unos meses, es ejidatario actualmente, pero Nicolás, tú pasaste incluso por una detención. Sí, mira, SCT se ha valido de una serie de argumentos legaloides donde incluso fuimos detenidos el 17 de febrero del año pasado, teniendo nosotros... De este año, ¿no? De este año. Sí. Teniendo nosotros una suspensión de plano por el juez cuarto de distrito en materia administrativa, violando todos nuestros derechos de garantías, traíamos también amparos individuales y no les interesó, nos detuvieron. Y han ellos insistido con una serie de actos legaloides, de marrullerías, como el acuerdo que sacó el juez, ¿te acuerdas? Donde decía que ya la sentencia había sido pagada. Que ya les habían pagado el Exacto, dinero. que ya estaba cumplida. Y nosotros a través de una queja de inconformidad, bueno, pues el mismo colegiado se lo volvió a revocar, le dijo que no, que tenía que pagarse al ejido, que no estaba cumplida. Y siguen argumentando una serie de marrullerías, como la que hizo el presidente de la República, una queja donde quieren agarrar nuestros terrenos, sin importarles pues de vernos las 307 hectáreas y quieren ya empezar ya quieren arrebatarnos el terreno que les queda, las 137 hectáreas para la segunda pista, pues lo cual... ¿Quieren repetir el esquema de la expropiación con la segunda pista? Así es, tomarlas ahorita y luego ellos hablan de unos precios irrisorios, pero el ejido mientras no se cumpla con el primer tema, con la sentencia que ya tenemos, no vamos a entrar ni siquiera a debate del segundo tema, que es la segunda pista. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, tengo que hacer una pausa. Le quiero aclarar que las autoridades, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como los abogados del Grupo Aeroportuario del Pacífico fueron invitados a esta mesa y declinaron participar. Por eso la gente del Zapote está aquí para contar su historia. Una pausa. En 1975, el ejido El Zapote sufrió el cercenamiento de casi 307 hectáreas para ser destinadas a la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Desde entonces, los ejidatarios han librado numerosas batallas legales para recuperar sus tierras o para recibir una indemnización justa. Los ejidatarios insisten que el pago debe ser conforme a avalúo comercial del destino para el que fueron expropiadas las hectáreas, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insiste que el valor es agrícola. El Zapote, desenlace de un largo conflicto, así le hemos llamado al programa en Ruta 44. Evangelina Vega, a mí me gustaría que me platicaras un poco el sentir de la gente del Zapote después de tantos años que llevan de esta lucha. ¿No hay gente de veras que esté enfadada, cansada de esto, o se mantiene el ánimo? Mire, el ánimo se mantiene, todos estamos firmes en pie de lucha, pero sí sentimos tristeza en lo general y también en lo particular, porque mire, en este tiempo que estamos siguiendo esta lucha, muchos compañeros ya fallecieron y otros se encuentran en situación difícil porque tienen enfermedades y pues acuérdese que las enfermedades pues cuestan, ahorita todo está muy caro. Claro. Y son personas que no tienen recursos o que no tenemos recursos suficientes para poder asistirnos bien en un buen sanatorio. Ahora, si les quitaron 307 hectáreas, ¿a qué se dedica la gente ahora entonces? Bueno, es que igualmente nosotros vivimos en una región afortunada porque estamos rodeados de empresas donde se generan muchos fuentes de empleo. Entonces, el mismo aeropuerto permite que haya 3 turnos en los que pueden trabajar mujeres, hombres y mujeres en los 3 turnos y pues de alguna forma de ahí Quiere decir que de ser dueños de las tierras ahora trabajan ahí. Ahora somos empleados. Ahora son empleados. Muy bien. Sergio Arturo Pérez Rea, ¿por qué no nos explicas este último recurso legal que pretendió imponer la Presidencia de la República, lo que hablaba hace un momento Nicolás? Sí, mira, esa queja 285 que interpuso Presidencia de la República, claramente ellos siempre han tratado de arrebatarle a los ejidatarios los terrenos, sin procedimiento, nada. Primero
lanzan su decreto expropiatorio y después se investiga. Primero fue el del 70 y tantos. Así es, como el del 75. 75. 19 de septiembre. Sin embargo, pues aquí el ejido no se ha dormido. El ejido está vivo. Y el ejido nos tiene como abogados vivos. Porque yo así lo siento a ellos. Tras ellos estén vivos, yo estoy vivo. Bueno, ¿a dónde voy con esto, Carlos? A que el recurso que interpone el presidente de la República, con todo el ego de poder, querían dejar sin efectos la suspensión de plano que había otorgado el juez séptimo de distrito en materia administrativa, en donde se ordena que la tierra, 137 hectáreas, que pretende la ST para ampliar el aeropuerto con pistas y demás, expropiarlas sin justa causa, es decir, sin notificar al ejido. Es decir, yo dejo sin efectos esa suspensión y lanzo mi decreto al siguiente día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre así se ha estilado. Pero ustedes presentaron otro recurso. Sí, claro, presentamos el recurso de garantías. Y el juez, el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado, cuando estudia y se mete a fondo de esa demanda, de esa queja que interpone la Presidencia de la República, dice, no, andan mal. Por lo tanto, se las declaro infundada. Porque aquí el interés social prolifera sobre el interés político y económico. Porque primero están los ejidatarios. De acuerdo. Y es lo que ha velado siempre el Poder Judicial, en este caso, según el Tribunal Colegiado de Materia Administrativa, que es el que al ejido le ha dado la razón para que esas tierras se protejan. Y además, cuando resuelve el recurso de revisión 298 de 2015, les da la garantía al ejido para que le paguen sus tierras que les fueron arrebatadas en el 75. Claro. Raimundo, ¿por qué las autoridades federales insisten en querer pagar las tierras como si fueran agrícolas y no con un uso comercial como es evidente que tienen ahora? Correcto. Bueno, ellos, ¿por qué quieren pagar bajo ese tenor, esos precios? Pues es claro y evidente que ellos se remontan a la época de 1975, cuando empezó el procedimiento expropiatorio. Pero no es así, tienen desde 1950-52 que tienen posesión en las tierras del ejido. Y ellos están aferrados a que se pague a precio agrícola. Y ya hay criterios de la Corte donde efectivamente cuando se expropia un bien social, como es el caso de un ejido o de una comunidad indígena, debe ser a precio comercial y actualizado. Y entonces, de ahí no les asiste la razón jurídicamente hablando. Tengo entendido que incluso la ley señala que debe ser pagado en función del bien, del uso que se le va a dar. En este caso es un aeropuerto. Así es correcto. De acuerdo. Nicolás Vega, te preguntaba hace un momento el proceso penal que enfrentaste. ¿Había una causa ahí, o más bien una, pues no diría sentencia, pero un recurso legal que impuso el juez en el cual te decía que no tenías que acercarte al aeropuerto? ¿Sigue vigente eso? Sí, seguimos con esas medidas cautelares que dicen donde no podemos arrimarnos al aeropuerto ni al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ni a sus directivos ni también. A sus directivos durante un año. Y ahorita vamos a firmar cada mes, estamos yendo cada 8 días. ¿Cuánta gente es? Cada mes. Somos 12 personas. 12 personas. Sí, arbitrariamente, eso lo hacen pues con el fin de desanimar a la gente. Pero como bien lo dijo la presidenta, el ánimo no decae en la gente del ejido. Han seguido con mucho ahínco, sí, con muchas cadencias, porque hay que recordar que los ejidos se componen ya con personas mayores de edad, porque antes no podía ser ejidatario hasta que moría el papá, y luego ya cuando muere el papá ya el hijo también pues ya es grande, 50, 60 años, y se compone por puras personas mayores de 50, 60 años, donde ya prevalecen muchas enfermedades. Y es desesperante cómo unos cuantos se siguen haciendo más ricos con el patrimonio de los ejidatarios, donde con una serie de argucias legaloides, donde nunca han hecho una expropiación de acuerdo, como dice la ley. En el 75 que menciona aquí el licenciado, depositaron el dinero en FIFONAFE para que FIFONAFE se lo entregara a los ejidatarios, pero no de acuerdo a la ley, con un avalúo vigente. Antes era de 2 años, ahorita es de 6 meses. Lo depositaron ese dinero después de 3, 4 años y no con valores tampoco como dice la ley. Por ejemplo, en el 2007 que me entregaron a mí cheque de 40.111.000 pesos, la ley decía que los valores, el artículo 10 de expropiación de la ley agraria dice que deben de ser valores comerciales
comerciales y no inferiores a valores catastrales. El valor catastral era de 500 pesos en esa área. Depositaron también en FIFONAFE a 13 pesos metro, nomás que también cargábamos con otro problema, pues, de que no teníamos nuestra carpeta básica completa. El plan definitivo no lo teníamos completo. El plano definitivo Así elegido. es. Y eso eran argucias que estaba manejando el mismo gobierno de muchos años, pues para mantener, así mantienen a muchos ejidos con algunas faltas de sus carpetas básicas, pues para tenerlos entretenidos, Carlos. Y es son las tácticas dilatorias. Las tácticas dilatorias, y es desesperante que hacen concesiones. Las autopistas, las playas, los terrenos de los ejidos están haciendo grandes negocios y sus legítimos dueños están padeciendo las de Caín, de veras. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Por las 307 hectáreas que ocupa el aeropuerto de Guadalajara y que fueron expropiadas al ejido El Zapote en 1976, los ejidatarios reclaman casi 3.800 millones de pesos y aparte una indemnización de casi 700 millones de pesos. En total reclaman unos 4.500 millones de pesos por las tierras y daños y perjuicios. La autoridad federal estableció en un recuento que ha entregado ya 62 millones de pesos a los ejidatarios y que con eso puede considerarse cumplida la indemnización. El Zapote desenlace un largo conflicto, digo, para que vea los parámetros del monto que piden los ejidatarios con respecto a lo que ofrece la autoridad y que dice incluso que ya pagó la expropiación. Evangelina Vega, yo quisiera que ahondáramos más respecto a la comunidad del Zapote, el sentimiento de la gente. Me dices que trabajan pues en cuestiones de las industrias cercanas y otros en el mismo aeropuerto, ¿no? Sí, pero también hay personas que se dedican al cultivo de las tierras. Entonces también las pocas o muchas tierras que quedan siempre son cultivadas por gente de ahí. Ahora, regularmente en los ejidos, cuando hay conflictos de esta naturaleza, surgen divisiones. ¿Cómo están ustedes en estos momentos? Estamos bien. ¿No hay divisiones? Pues no, podemos decir que no. Eso se comprueba cuando nosotros hacemos cuando solicitamos la participación de todos en las sesiones, en las asambleas, y siempre la gran mayoría acepta y nos apoya. Claro, y salen a las calles y marchan y todo, sí, ¿no? Sí. De acuerdo. Sí. Sergio, Arturo, sí. El caso, por ejemplo, de las acciones que van a emprender ahora a partir de estos últimos recursos y la queja de la presidencia, ¿cuáles son? Mira, el juez de distrito el pasado 12 de septiembre aperturó el incidente de cumplimiento sustituto. A ver, ¿por qué no nos explicas para que la gente le quede claro que es un incidente sustituto? El incidente de cumplimiento sustituto es el trámite legal que establece la ley de amparo en su artículo 205. Y ahí, en ese artículo, claramente se establecen las bases de cómo debe de cumplir la autoridad una ejecutoria dictada por un tribunal colegiado que ordena se le pague la superficie al ejido, a la comunidad, o al afectado, al tercero. ¿Cómo lo determina este artículo? Este artículo es muy claro. Te da 3 formas de cumplir una ejecutoria. Primero, por el incidente de sustituto, que lo aperture el juez, luego el colegiado lo analice y lo determine, lo resuelva. Segundo, que la autoridad responsable, ST, SEDATO, Presidencia de la República, se sienten a dialogar con los afectados de los predios y entre ellos se elaboren un convenio, traten un convenio. Eso es lo que siempre se trató de realizar en mesas de trabajo que se tuvieron con la propia ST, aquí en la Dirección General en el Estado. Sin embargo, pues, ya se había tramado un convenio para finiquitar este tema, pero entró gente y desbarató el tema. Ya había un ofrecimiento, ¿no? Ya había un convenio. Un convenio. Ni siquiera un ofrecimiento, había un convenio. Había un convenio ya. ¿De cuánto era el recurso? El recurso eran 3,000 millones de pesos.
Y de repente dijeron que siempre no. Que siempre no. Y salieron con que con 62 ya habían pagado. Así es, la reunión la tuvimos en la Cámara de Comercio el pasado 23 de junio. Y ahí reventaron la reunión diciendo que siempre no. De acuerdo. Raimundo, ahora el tema de los recursos, ¿de dónde sacan que se deben 3.800 millones más daños y perjuicios, casi 700 millones? ¿De dónde sacan? Los peritos que se contrataron por parte del ejido hicieron un sondeo de la zona del valor comercial de los predios aledaños al aeropuerto y determinaron que es el valor comercial y actualizado. Actualizado, porque la ley dice que hay que actualizarlo también. Así es, dice valor comercial y actualizado. Inclusive el valor catastral de ahí del aeropuerto está en 2.400 pesos y los avalúos de nosotros, el más caro sale de 1.600 pesos el mes. 1.600. Así es. Y para ahondar un poco más en lo que le preguntaste aquí al licenciado Sergio Pérez Rea, respecto al incidente de cumplimiento sustituto, el por qué se da esta figura jurídica es porque no se pueden restituir las tierras y por eso la ley prevé el incidente sustituto en la indemnización y pago de daños y perjuicios. Y es por eso que se debe devolver la tierra y pagarse el ejido en su valor comercial y actualizado. No se pueden devolver las tierras porque hay un aeropuerto ya construido. Correcto, y es de un bien público. Y prevalece el interés social que el interés particular. De acuerdo. Ahora bien, Nicolás, hay por ahí versiones de que esta expropiación que pretendía hacerse la segunda pista iba a invocar eso, que era más beneficio hacer una segunda pista que pagarle a los ejidatarios. Que era más beneficio. Bueno, eso era en el primer tema. Incluso hubo una persona que está demandada, que incluso vamos a tener un careo el día 6 de noviembre. Fausto Muciño Durán, que dijo que era más fácil matar a todos los ejidatarios que pagarles. Era el director de vinculación social de SCT. ¿Eso lo dijo él? Eso lo dijo él, se lo dijo a los abogados y nos lo dijo a nosotros. Entonces, bueno, pues tiene que cumplir con las normas de expropiación, pero antes, por eso el ejido ha solicitado las suspensiones, que los jueces le otorgaron suspensiones de plano, que mientras no le paguen el tema 1, no le vamos a entrar al tema 2 de vender las tierras que quieren expropiar para las segundas pistas. En ese sentido estamos. Y quiero aclararte una cosa, pues como le preguntaste a la presidenta, el ejido se componía de 1.200 hectáreas más excedencias. Nosotros lo que el ejido le han expropiado son 307 el aeropuerto, 20 hectáreas el hospital psiquiátrico y una granja de drogadictos. Y no sé si por ahí se me escape alguna otra obra que hayan hecho, pero en total esas son. El ejido El Zapote es de los pocos ejidos donde no ha proliferado los fraccionamientos. Será por lo del aeropuerto que no han podido brincar. Ahí no hay. Son como 800 hectáreas las que les quedan entonces. Exactamente, y la gente nos dedicamos todavía, yo me dedico también a la producción de maíz y casi todos los ejidatarios tenemos terrenos y nos dedicamos a trabajar, a producir maíz, que es lo que, como no tenemos sistemas de agua, pues de riego y eso, pues nada más también dependemos de un buen temporal cada año. Es el temporal. Y es maíz lo que siembran. Es ahí. maíz lo que sembramos, así es. De acuerdo. Y ahora, la zona esta que pretenden para la segunda aeropista, ¿es maíz? ¿Está sembrada ahorita? 187 hectáreas están sembradas, 130 hectáreas están sembradas y las otras 51 hectáreas hay posesionarios donde hay construcciones ahí, hay fincas que tienen hasta albercas bien hechas y hay algunas áreas también que están, hay terrenos que todavía los sembramos, que no están sembrados, que se están sembrando, que no se han construido en esa área de las 51 hectáreas. De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema del zapote. El zapote, desenlace de un largo conflicto, el tema de esta semana en Ruta 44. Evangelina Vega, las movilizaciones del zapote, del ejido, empezaron realizando movilizaciones en las calles, llegaron a tomar las instalaciones del estacionamiento del aeropuerto, protestas frente a la terminal aérea. ¿Han cambiado las estrategias? ¿Han suavizado su posición o van a seguir estas movilizaciones? Mire, ahorita nada más estamos llevando a cabo cada lunes, todos los lunes, una caminata. La iniciamos en el retorno del 15 carretera Chapala hasta llegar al aeropuerto. ¿Todos los lunes? Todos los lunes. Cada lunes eso hacemos. De martes a viernes hacemos un plantón de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde ahí enfrente del aeropuerto. Con pancartas y todo. Sí.
¿No han tenido algún tipo de represalias? No. No, gracias a Dios. ¿Agresiones, no. nada? El federal nos apoya y está al pendiente siempre. Y todo bien. ¿Y ya no han pensado en bloquear accesos ni nada para no afectar a la población, supongo? Claro. Nosotros también pensamos en los ciudadanos y en las molestias que les causamos y tratamos de no hacerlo, pero pues no nos queda de otra. De acuerdo. Ahora bien, Sergio, ¿qué es lo que sigue de este tipo de movilizaciones en el marco de la ley? El marco de la ley sigue de que se va a integrar, ahora sí, el incidente de cumpliendo sustituto, donde ya el juez lo aperturó y se van a deshogar las pruebas. ¿Cuánto puede llevar este proceso? Este proceso hemos calculado más o menos, como se están dando las cuestiones de jurisdicción ante el juzgado de distrito, puede tardar de 2 a 3 meses. No más. No más, así es. ¿Quiere decir que en 3 meses tendríamos la resolución de este conflicto? Así es. ¿Y cómo podría ser? Digo, tampoco se trata de que seamos adivinos, pero ¿en qué sentido podría darse? Mira, ¿O es de esta manera o de esta otra? En el sentido positivo a favor del ejido, porque toda resolución tiene que ir acompañada con los avalúos, como es el caso que nos ocupa, del cumplimiento sustituto. Entonces, aquí la prueba madre para el caso del ejido del Zapote es la prueba técnica evaluatoria, en la cual los peritos van a hacer su trabajo acucioso, inclusive. Ya la Corte ya lo determinó, la forma y los elementos que deben de ser cuantificados y debatidos en un avalúo. Y pues nosotros, la verdad, confiamos en nuestros peritos que nos apoyan, así como el que designa el juez, porque pues, ya como lo dijo aquí el compañero, y están las tablas de valores, si el metro cuadrado está a 2.400 en el aeropuerto, no pueden subir ni bajar más a lo que ya hemos establecido en los avalúos que hemos ofertado dentro del procedimiento del incidente, del amparo. Ahora, Raimundo, las autoridades federales, incluso el mismo Grupo Aeroportuario del Pacífico, supongo que tienen sus propios valuadores. El ejido El Zapote también tiene los suyos. ¿Podría darse la figura de que el juez determine un, digamos, valuador externo que determine este asunto? Aquí hay que hacer una aclaración al respecto. El Grupo Aeroportuario no es parte integral de la LIC. Es la Secretaría de Comunicaciones. Es la Secretaría de Comunicaciones. Es el único que tiene derecho para exhibir un avalúo. El Grupo Aeroportuario no. Sin embargo, tiene sus propios abogados del grupo. Sí, me queda claro. Inclusive han usado artimañas, han simulado juicios ventilados ante los juzgados del primer partido judicial del Fuero Común, donde no tienen competencia, porque la competencia sería el juez de Tlajomulco de Zúñiga, no los juzgados del primer partido judicial que están ubicados en Zapopan, en la ciudad judicial. Inclusive ellos admitieron unas demandas, como le vuelvo a repetir, juicios simulados, con unas providencias precautorias donde nos impedían tomar el estacionamiento, así como los negocios que hay alrededor del Cuando aeropuerto. Están ustedes en sus tierras, digo, me refiero al ejido. Porque nos lo había otorgado una autoridad judicial. Mas, sin embargo, como le vuelvo a repetir, el Grupo Aeroportuario, usando sus artimañas, usando al gobierno del Estado y al Poder Judicial del Estado de Jalisco, estos jueces se prestaron a llevar a cabo esas medidas cautelares, y no obstante eso, nosotros apelamos ese auto e inclusive nos amparamos en contra de esas medidas cautelares, pero ya la sala determinó que es incompetente esos dos jueces, tanto el octavo y el 10º mercantil. De acuerdo. Y por ende, uno ya causó estado y el otro está pendiente de resolver ante el amparo. Y la pregunta que te hice es decir, ¿puede haber un valuador que fije el juez para terminar este problema? Sí, porque básicamente está el peritaje de Indavin, que es de la SCT. ¿Qué es Indavin? Indavin es el Instituto de Avalúos a nivel federal, es una institución. De bienes nacionales, algo así. Sí, de bienes nacionales. Y nosotros con nuestro peritaje, entonces, como hay discrepancia entre los dos, forzosamente el juez debe de nombrar un tercero en discordia. Ahora, el criterio para evaluar, que es el más importante que decía Sergio, es el Indavin utiliza un criterio que tiene que ver con tierras agrícolas. Es correcto. Y el que ustedes presentan tiene que ver con tierras comerciales. Y te voy a hacer una aclaración y es importante hacerlo resaltar. La Corte ya ha determinado que los valores del Indavin no pueden servir como base para la indemnización de ejidos y tierras de uso social, vaya, que tanto la comunidad como el ejido. Muy bien, entonces esto nos llevaría, Nicolás Vega, a que tiene que ser forzosamente un avalúo a precios comerciales.
Así es. Incluso pues el cumplimiento sustituto, pues como lo dice, como no pueden entregarle ya los terrenos porque ya hay infraestructura, hay obras, tienen que ver, desde entonces están indicando que se tienen que hacer avalúos a valor comercial, pagarle la tierra a su valor Así actual. lo dice textualmente. Así lo dice. Nada más que ellos siempre lo distorsionan y quieren imponer una dependencia inventada por ellos, contradictoria, porque el artículo 10 de Reforma Agraria dice que son valores comerciales, no inferiores a valores catastrales, y sacan un instituto que yo no veo que aparezca en ninguna parte de la ley. Ellos lo inventaron para robar prácticamente. Entonces, con ese argumento, con ese instituto que ellos inventaron, quieren pagarle a todos los ejidos. ¿Cuál instituto es? Ese mismo INAVI, el que está diciendo. Y que en este caso, como bien lo dice el licenciado, ya cuando hay un juicio ya desaparece esa figura. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Ninguna, nomás para presionar y para alargar los juicios. Para alargar los juicios y no querer pagar los señores, porque no están acostumbrados a pagar y no les conviene poner el zapote porque va a generar un precedente. Y mira, Carlos, quiero decirte una cosa, el zapote siempre va a exigir su derecho de acuerdo a la ley. Nunca nos van a ver de rodillas, hincados, que por favor, que se atientan su corazoncito, porque no tienen, son desalmados esos señores, son extranjeros, ¿sí? Lo que les interesa es seguir haciendo negocio con nosotros. No le interesa que la gente se muera ahí, los ejidatarios en sus casas, que no tengan para doctores, que no tengan para nada. Ellos quieren seguir haciendo más dinero y no les interesa el derecho de Estado, donde una autoridad ya competente les está diciendo que nos deben de pagar. Ellos siguen con lo mismo. Y también quiero decirte una cosa, el ejido nunca ha transgredido la ley. Cuando nosotros empezamos las primeras manifestaciones es porque había una sentencia donde decía que mientras no se le pagara al ejido, no podían hacer obras, no podían hacer construcciones. Hicieron la aduana, hicieron plataformas, tumbaron el Hotel Casas Grandes, han hecho diversas obras. Y había un amparo. Habiendo una suspensión de plano a favor del ejido donde no podían hacer eso, híjole, las autoridades sordas, como si nada, los dejaron que hicieran todo eso. Por eso empezaron nuestras marchas de indignación, más que nada, y el ejido se va a seguir defendiendo. No sé si has escuchado algunos comentarios del secretario general de gobierno, donde dice que no se transgreda la ley, que todo en pacífica paz. Bueno, en días pasados el gobernador fue a inaugurar una ampliación de una de las salas del aeropuerto, en los terrenos de nosotros, donde prevalece esa suspensión. O sea que ellos están transgrediendo la ley, están haciendo obras donde hasta el gobernador va con bombo y platillo y se las inaugura, y transgrediendo los derechos de Estado, de ejido, donde no lo respetan, Carlos. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. El zapote desenlace en un largo conflicto, el tema de esta semana en Ruta 44. Evangelina, en el pasado el gobierno del Estado, incluso el gobierno federal, han abierto supuestas mesas de diálogo. Vemos que no han funcionado. ¿Estarían dispuestos otra vez a sentarse a una mesa de diálogo? Por supuesto que sí. Nosotros jamás nos hemos cerrado a ese tipo de situaciones, al contrario. Pedimos que ya se lleven a cabo esas mesas y que tengan cordura para ofrecer algo digno. Nosotros no pedimos más, solamente que paguen un precio justo por nuestras tierras. Pero mesas que resuelvan cosas, claro no que se pasen en diálogo nada más. No, para resolver ya. Ahora, estas mesas no estarían condicionadas a que ustedes dejen de movilizarse. No. Ustedes seguirían en la movilización. Nosotros seguimos en la lucha hasta que veamos resultados. De acuerdo. Muy bien. En este mismo tenor, ¿hay algún ofrecimiento de parte del gobierno estatal o federal para regresar al diálogo? Mira, a una mesa. A la fecha, Carlos, desde que tronamos el tema con los del ST el 23 de junio, no hemos tenido ningún allego con ellos. Porque ellos le apostaban mucho, Carlos, a su queja que promovió el presidente de la República. ¿Sí? Esta queja que se declaró infundada, donde pretendían ellos, nulificaron nuestra suspensión de plano que había otorgado al ejido para proteger sus tierras, que pretenden agarrar de forma ilegal para la segunda pista. Y también le apostaban mucho a que, como ya el juez había declarado cumplida la ejecutoria del colegiado, pensaban que ahí se iba a quedar elegido. Ya los desanimamos, ya les dimos por todos lados y ya los acabamos. Se equivocaron. Les planteamos el recurso de inconformidad y el colegiado dijo: mira, juez, te equivocaste. Cumple esa ejecutoria como lo ordenamos el 14 de abril de 2016, perdón. Como lo ordenamos, que era el sentido como lo ordenamos, así es. Por lo tanto, esa ejecutoria no está cumplida y apertura el
trámite de incidente de cumplimiento o sustituto, como lo ordenan los artículos, el artículo 105, 67 y 66 de la ley de amparo. Ahora, el dinero que dice la Secretaría que les entregó, 40 millones, En la 60 misma millones. ejecutoria, Carlos, lo dejó sin efecto. Los pagos quedan sin materia porque no fueron hechos, no fueron entregados para finiquitar el decreto expropiatorio, fueron para otras áreas. De acuerdo, entonces no estaba, No digamos, no fue, entran. no fue contemplado para eso. El dinero, como ellos alegaban siempre, es que se va a descontar lo que ya les entregamos. Eso no es cierto. Ya el colegiado dijo que no, porque fue más trascendente el daño que ocasionaba el ejido que lo que han pagado. De acuerdo. Raimundo, el tema de la indemnización justa que reclaman los ejidatarios, estamos hablando de 4.500 millones de pesos. Existen los recursos, supongo, para liquidar, de parte del gobierno federal. Definitivamente sí existen, inclusive, como ya lo han comentado aquí en la mesa de la presente conferencia, al llegarse a la negociación, inclusive la SCT autoriza al Grupo Aeroportuario del Pacífico para efecto de que erogue esos dineros. O sea, ¿el grupo aeroportuario pondría el dinero? Así es. Así se estipulaba en el acuerdo de voluntades que El acuerdo que ya no se cumplió, el de 3.000 millones. Así es, ese. Ya estaba inclusive elaborado y todo, y aprobado tanto por el jurídico del GAP y la SCT. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue que nos citaron en la Cámara de Comercio precisamente en la fecha que dice aquí el compañero Sergio, donde el oficial mayor de la SCT dijo, nosotros ya les pagamos. Así, O sea, tajante. los citaron para un convenio que ya habían visto ustedes. Supuestamente para cerrarlo ya, y firmas y todo. Y cuando llegaron les dijeron que ya les habían pagado 60 millones y Así que es, con eso. no se bajaron de ahí, que ya estaba cumplida la ejecutoria. Y ya no se movieron. Y repito y reitero, y es importante resaltarlo, que es lamentable y sospechoso, o sospechosismo, como decía un expresidente, que el juez tercero de distrito haya dado por cumplido una ejecutoria de amparo mediante el simple hecho de que la SCT exhibe una valor indávil, nos da vista y con eso lo da por cumplido. Creo que incluso presentaron algún recurso contra este mismo juez, ¿no? Sí, un recurso de inconformidad, inclusive tenemos un recurso de queja en contra de él. En el Consejo de la Judicatura es eso. Sí, y el recurso de inconformidad que comenta el compañero Sergio, le dio la vuelta y le dijo, estás mal. ¿O fue otro juzgado, no? ¿Otro tribunal? El colegiado. El tribunal colegiado, El tribunal colegiado. Sí. Dejó sin efecto lo que había resuelto este juez. Así es. Sí, efectivamente. De acuerdo. Nicolás Vega, ¿hay confianza en volver a sentarse a una mesa con el gobierno? Mira, Carlos, el ejido, la ruta que le queda, como dice este programa, pues no puede negarse al diálogo. Aunque confianza, pues no hay, porque ellos hicieron un convenio, como dijo el licenciado hace rato, de 3.000 millones de pesos, donde estaban distribuidos de la siguiente forma. 1.200 para pagar el viejo tema, lo que debían. 800 millones para 87 hectáreas que necesitan para áreas diferentes. Y 1.000 millones para pagar las 51 hectáreas junto con sus bienes distintos, que son las fincas. autorizado por SCT, donde lo estaba revisando. Nosotros tenemos oficios donde se les daba a conocer a ellos. Ellos decían, quítenle esto, agréguenle esto. Ya bien hecho. Y ya cuando estaba para firmarse dijeron nomás que siempre no. Fernando Bosque puso en evidencia ya a sus mismos asesores que ellos nunca habían autorizado, siendo que ellos lo estaban revisando. Fernando Bosque es el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Pero no le queda otra elegido, pues, pero sin dejar la acción jurídica, esa no descuidarla. Nosotros vamos a seguir con nuestras acciones legales, con nuestras manifestaciones, y si en el camino llegamos a un convenio y que los señores tengan seriedad, bueno, pues llegaremos a él. Y son contradictorios. Por un lado dicen que les surgen las segundas pistas y siguen con actos legaloides, con actos dilatorios para no pagarle al ejido. Mientras que les quede claro, mientras no le paguen al ejido, el ejido no entrará al tema de negociar ni un centímetro, no digamos 51 hectáreas. Porque es lo que proponían, ¿no? Ellos proponían, dejemos a un lado el conflicto que ya tenemos y vamos negociando las otras tierras. Ah, sí, siempre lo han propuesto. Incluso por ahí salió una nota donde el presidente municipal él ya estaba en pláticas con el ejido. No es cierto. Yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Qué presidente dijo eso? Alberto Uribe. Ah, de Tlajomulco. Nos lo dijeron ahora en los mismos medios, sí, que él había declarado que él estaba de intermediario. Además, él no es la persona, hombre, que le corresponde al ayuntamiento. Puede ser intermediario, pero él no puede solucionar el problema. Y no puede resolver el problema. Y no puede resolver el problema. Entonces, el ejido va a seguir con su lucha, Carlos, con su frente en alto. Vamos a seguir en la lucha jurídica.
mientras sigan violando nuestros derechos, que ya lo hicieron muchas veces, vamos a seguir con nuestras marchas, nuestras manifestaciones, sin bajar la guardia. Y si ellos tienen deseos de llegar a una mesa de diálogo, con mucho gusto. Y si encontramos solución, pues el ejido tampoco no está encaprichado en que no haya crecimiento para el Estado, pero que se nos respeten nuestros derechos, nada más. Eso sí. Bueno, tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. El zapote, desenlace de un largo conflicto, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Evangelina. Sí, gracias. Mire, yo concluyo que yo como representante de mis compañeros ejidatarios, pues siempre estaremos en la mejor disposición de llegar a una buena negociación, pero de no ser así, pues nosotros continuaremos haciendo lo que hasta ahora sabemos hacer, caminar, marchar, decirles que no estamos conformes, pero además en cuanto nosotros podamos tomar el estacionamiento lo vamos a hacer. Y lo que venga en el camino también, siempre y cuando sea beneficio para todos. Muy bien, muchas gracias. Sergio. Carlos, en favor del ejido que represento, los juicios legales que estamos llevando, pues a culminarlos, si los responsables no quieren llegar a una buena negociación, nosotros vamos a seguir con nuestra lucha legal, como lo estamos haciendo ante el tribunal colegiado, que ya determinó legalmente que esas tierras pues, son propiedad del ejido y que además se deben de pagar conforme a la norma que dicta la ejecutoria. ¿Ya? La ejecutoria dice que ese pago debe llevarse a cabo conforme al artículo 105 y a valor comercial, el avalúo. No dice ni agrícola, ni dice hágase de forma de catastral, es comercial. Y ahí pues nosotros vamos a tener toda la confianza en tanto el perito que designemos como el que designe el señor juez para que este asunto se concluya en definitiva. Sabemos de antemano que el tema definitivo lo va a resolver el tribunal colegiado, que él es el revisor de su propia ejecutoria que dictó y en la cual dio lineamientos de cómo debe de acatarse. De acuerdo, ahora hablaste tú de una fecha, hablabas de 3 meses. ¿Pudiera darse el caso de autoridades que cometan omisiones o que incurran en actos ilegales? Claro. Si hay dilaciones. Claro, este tema. Carlos, claro. Mira, pero para este caso, únicamente lo que se pretende es de que ellos recurran la resolución que dicta el juez en cumplimiento de la ejecutoria. Ya cuando el juez determine valores en su resolución y ellos por lógica, a lo mejor si llegamos hasta la etapa final, van a recurrirla. Es decir, si van a impugnar. Van a recurrirla por el recurso de queja, pero esa queja otra vez va a tocar ante el segundo tribunal colegiado, que es el que tiene pleno conocimiento del caso del zapote. Ya les dio la razón. Así es, Carlos. Muy bien. Raimundo, tus conclusiones. Es importante resaltar que ya hay una resolución, un veredicto, una sentencia que es definitiva, y así lo determinó el colegiado, de que se le indemnice al ejido en la vía de cumplimiento sustituto. De ahí no hay vuelta de hoja. A mí sí me gustaría exhortar a las autoridades, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, que no interfieran en la cuestión jurídica, porque tal parece que están interviniendo tanto en el Poder Judicial Federal como en el Poder Judicial del Estado, al usar a los jueces, a influir en ellos para que sus decisiones sean en contra del ejido, de los intereses del ejido, que son en contra del derecho, de los derechos fundamentales que tienen consagrados en la Constitución los ejidatarios. De acuerdo, muy bien. Nicolás Vega. Pues nada más haciendo un poquito de un recuento pues de este transistar con este juicio, con este problema del aeropuerto que no le quieren pagar al ejido, donde en 2015 pues hay un acuerdo donde interviene el gobierno del Estado, donde dicen que cuando salga, donde estaba en revisión el juicio, la sentencia, que ya habían ordenado pues que se le restituyeran que se hiciera el cumplimiento sustituto por no poder restituir las tierras al ejido. Ellos quedaron que en cuanto saliera la sentencia a los 8 días íbamos a llegar a una mesa de trabajo para que se le pagara lo conducente al ejido.
Después de que salió la sentencia el 14 de abril de 2016, pasaron como 3 meses hasta que volvimos a las marchas. Entonces ya nos llamaron otra vez a través del gobierno del estado a otra reunión con ellos, donde vino gente de México, vino el director de vinculación social, vino el de Aeropuerto Civil, Aeronáutica Civil también, más representantes, y donde al ejido le ofrecieron 30 millones de pesos y si no aceptaban lo amagaban que era más fácil acabar con los ejidatarios que pagarles. Después ellos se comprometieron que en enero, que el 13 de enero de este año, iban a llegar a un convenio a pagarle al ejido El Zapote. En lugar de eso, pusieron un búnker en el aeropuerto, ahí ordenado por gobierno del estado, donde, oye, para detener a 80 señores mayores de edad, pusieron localizadoras de llamadas telefónicas, pusieron al ejército, a toda la fuerza única, federales, como que si fuéramos unos delincuentes. Eso acabó con la confianza de las mesas de diálogo con gobierno del estado. Y esto tronó pues, en las detenciones arbitrarias que hicieron de 12 miembros del ejido El Zapote. Pero si existiera la voluntad, ya en cosas serias, ya vieron que El Zapote no se doblega, ni con la cárcel, ni con el desánimo que nos quiso dar el juez donde dijo que estaba cumplida, con el acuerdo que sacó de que estaba cumplida la sentencia. Han echado muchas mentiras a la sociedad, las hemos dejado en evidencias con acuerdos legales. El ejido El Zapote lo ha hecho, los ha puesto en evidencia, y esto quiere decir que ellos no quieren dejar un precedente de que se le pague a los ejidos. Les deben casi a 5,000 ejidos y no quieren que el ejido El Zapote sea el ejemplo. Pero el ejido El Zapote va a ser un ejemplo para la nación de que se debe de cumplir con la ley, y a toda esa gente que le han expropiado sus terrenos, que le han arrebatado sus derechos, tienen que pagarles a todos los ejidos, no nomás al ejido El Zapote. Y nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a estar en pie de lucha hasta que se cumpla con la ley, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Raimundo. Muchas gracias. Sergio. Carlos. Evangelina, muchas Vamos gracias. a la orden. Como siempre, me quedo con unos segundos por una despedida. En los años 70, a los ejidatarios del Zapote les despojaron de más de casi 307 hectáreas para construir un aeropuerto. En aquel tiempo, el gobierno, con el poder que tiene, decidió simplemente arrebatar las tierras y después ver el tema de la expropiación. Finalmente, cuando se dio la expropiación, bueno, es tan mal hecho este procedimiento que años después fue echado por tierra por autoridades judiciales. Hoy nos encontramos una vez más con este tema que no se puede resolver, pero tarde o temprano el gobierno tendrá que pagar por las tierras que usurpó ilegalmente y tendrá que pagar un error cometido décadas atrás simplemente por su tradicional soberbia. Hasta la próxima.